Eh, Hay algo que preocupa, hermanos, que preocupa mucho a los encargados de iglesias. Aquí les estoy poniendo un censo del INEGI, la cantidad de profesiones de fe que hay en México, si ustedes se fijan, son muchísimas. Este censo del 2010, quien mayormente tiene adeptos es la Iglesia Católica, 92 millones. Pero en el 2000 tenía 108 millones de adeptos. Pero fíjese, en el 2020 tienen 82 millones de adeptos. Antes, la preocupación de ellos es que las iglesias evangélicas captaran adeptos de la Iglesia Católica. El problema ahorita es que la gente ni siquiera se está yendo a las iglesias evangélicas. Según el censo del INEGI del 2020, está creciendo la gente que no cree en la iglesia, que no se congrega, que no profesa ninguna fe. Aquí le puse lo que es el estado de Chihuahua porque es lo que nos interesa a nosotros, porque estamos en el estado de Chihuahua. Obviamente nos interesa a nivel nacional, a nivel México, pero esas son estadísticas de Chihuahua. En Chihuahua la población que profesa una religión distinta a la católica, es decir, no únicamente denominación bautista, no únicamente evangélica o neotestamentaria, ahí van incluidos en estas cantidades presbiterianos, luteranos, metodistas, pentecostés, menonitas, no cristianos, pero que dicen que son cristianos, testigos de Jehová, ¿verdad? Mormones. Y si se fijan la cantidad en el 2000, 240,654, en el 2010 y en el 2020. Si ustedes se fijan, es poquito menos que el doble en 20 años. De 240,654 pasamos a 469,680. Y siempre, desde que se tienen datos estadísticos, es más la cantidad de mujeres que asisten a las iglesias, es más cantidad de mujeres creyentes activas que los hombres. Siempre ha sido así. Si ustedes se fijan aquí, en 2000 eran 131,617 mujeres y actualmente son 250,000, casi el doble. De los hombres eran 109,037 para 2019, 219, el doble. Pero aquí viene lo interesante y lo crítico. Población que no profesa ninguna religión por entidad federativa. Miren el total en el 2020, 469,680, 450,958. Quiere decir que el pueblo de Dios, creyente evangélico, es casi igual que los no creyentes. Y lo crítico de esto es el crecimiento que ha habido del año 2000 a la fecha. De 240,654 pasamos a 469,000, es poquito menos que el doble. ¿Sí? Casi duplicamos la cantidad en 20 años. Pero fíjense los que no creían en nada, 133,482 pasan a 450,000, 3 veces más. Está creciendo la gente que no cree, que está decepcionada de una congregación, de una iglesia, de una doctrina, está creciendo más rápido que la gente que está creyendo. Y eso es preocupante para nosotros. Y creo que también debiera ser para usted. Y más preocupante, de las mujeres que eran 54,784, se fueron a 198,000, poquito más de 3 veces. Pero fíjese, acá eran de 131, pasaron a 250, menos del doble. Y aquí se están yendo más de 3 veces las mujeres que no creen. Lo que siempre ha sido distintivo de las iglesias, y eso lo pueden ver ustedes en todas las iglesias, son más las mujeres que participan activamente que nosotros los varones. Contrario al mandamiento de Dios, que le da al hombre la autoridad y le da al hombre el liderazgo. ¿Qué es lo que pasa?
Pues que para el hombre le es más cómodo que las mujeres hagan las cosas. No es que seamos machistas, no es que digamos que la mujer debe apegarse a ciertas cosas y el hombre tomar su liderazgo, simple y sencillamente es un mandato de Dios. ¿Para dónde vamos, hermanos? Total de la población de México, somos 126 millones de mexicanos. Fíjese, 126 millones. En Chihuahua, en todo el estado, somos 3.742.869. ¿Qué porcentaje somos de población? Pues somos el 2.97% de mexicanos viviendo en Chihuahua, si nos comparamos a nivel nacional. Pero como creyentes, 0.36%. Es decir, no llegamos al 1% de la población. En cuestión de decidir hacia dónde se van las partidas presupuestales, en cuestión de decidir a quién se ayuda, pues no tenemos peso, prácticamente no contamos. Y evangélicos en México, contra la población de todo México, 12.79% de evangélicos a nivel nacional. Y ahí entran todas las denominaciones, los que no son católicos. Esta es la fuente. Ustedes pueden consultar el INEGI, se van aquí a esta página, inegi.org.mx, temas, religión y la tabulada. Aquí pueden ver estos datos. Yo me imagino que la Convención Regional y la Convención Nacional también tienen este tipo de análisis. Yo me imagino que también los han de tener en sus páginas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El índice de crecimiento en las iglesias evangélicas de los creyentes es un 60%, pero de los no creyentes un 67%. Hay más gente que se está yendo a las filas de no creer a la de creer. Y luego, si comparamos Chihuahua, el crecimiento en Chihuahua de los no creyentes, un 70%. Y el crecimiento de los creyentes, un 49%. Y si a esto le comento lo que ocurre en la pandemia, pues obviamente la situación se pone muchísimo más crítica. Muchos hermanos están preguntándose cuánta gente que asiste normalmente a la iglesia va a regresar después de que la pandemia, entre comillas, se normalice, porque en mi concepto no se va a normalizar. Es algo que va a estar año tras año tras año, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando salió el virus del SIDA en los 80s? Que era incurable, que iban a buscar la vacuna. Ya llevamos 41 años y no hay vacuna contra el SIDA. La influenza, pues cada año hay que estarse vacunando. Muy seguramente el COVID-19 cada año nos vamos a tener que estar poniendo refuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la situación es crítica para nosotros. Y la pregunta de los 64,000, ¿por qué cree usted que ocurra eso? ¿Por qué más gente decide no creer que creer? ¿Por qué más gente decide no profesar ninguna doctrina? Me encontré este anuncio: cierran 2,000 iglesias por baja asistencia en Inglaterra, sobre todo en los pueblos rurales. Con la pandemia la gente no iba. Las cierran y las van a ver únicamente en época navideña, en época de Año Nuevo, en situaciones especiales. 2,000 iglesias. Y miren esto en Holanda. Le puse ahí el simbolito que tienen, porque cerraron 1,000 templos, puros católicos, es la estadística. Templos que se convirtieron en museos, en escuelas, en centros comunitarios, porque no hay gente que asista a los templos. ¿Por qué? Y le voy a hacer esas preguntas, no le pido que me las responda. ¿Alguna vez ha sido engañado y ha deseado pagar con la misma moneda? Es decir, ha deseado tomar venganza, o como decimos nosotros, cobrársela. ¿Ha estado en su corazón ese deseo? ¿Alguna vez algún deseo de la carne lo ha vencido? ¿Se acuerdan? En Gálatas 5, por ahí del versículo 17, 18, nos dicen cuáles son los deseos de la carne. Hemos sido vencidos por alguno de ellos, hermanos.
¿Alguna vez su testimonio ha sido tan bueno que han llegado a hablar mal del cristianismo por la conducta suya? ¿Qué ocurre siempre que algún creyente hace algo que la gente no ve bien? ¿Qué es lo que dicen? ¿Y eso qué es hermano? ¿Eso qué es cristiano? Imagínense si no fuera. La gente por default, hermanos, espera un buen comportamiento del pueblo de Dios. Espera un buen comportamiento nuestro, no más por el hecho de saber que somos creyentes, independientemente de que seamos buenos creyentes, medianamente buenos creyentes o malos creyentes. ¿Alguna vez se ha pasado una luz roja del semáforo, hermanos, que tiene prisa? Pasarse el amarillo también es como pasarse el rojo, Muchos dicen, es que no es rojo, bueno, pero es un preventivo de que tiene que frenar. Y luego, ¿alguna vez ha intentado evadir los impuestos? Sabe que tiene que pagar impuestos y dice, híjole, ¿cómo le hago para no pagar? ¿O cómo le hago para pagar menos? ¿Cómo le hago para evitarlos? En la empresa donde yo trabajaba antes de jubilarme era deporte nacional meter notas ficticias. Decían, te van a dar 500 pesos para los viáticos, y la gente se los quedaba, comía una torta en un puestecito y metía una factura de 500 pesos que conseguía por ahí en la calle o la compraba. Despachadores de gasolina que le dicen, oiga, necesita facturas. Yo tengo tickets, se los vendo. Tengo un ticket de 1,000 pesos, deme 100 pesos y usted lo mete como si hubiera gastado los 1,000 pesos. Y luego, ¿alguna vez ha intentado dar una mordida para agilizar algún trámite? ¿Lo han multado alguna vez? Ya ha dicho usted, híjole, que le dice el oficial, oiga, sale cara la multa, le va a salir como 2,000 pesos. Como diciendo, pues ofréceme algo, y nos ponemos de acuerdo. Ha caído en esa tentación, hermanos, de ofrecer mordida. Esa y muchas otras cosas ocasionan que la gente se decepcione de vivir una vida de acuerdo a como Dios demanda. El hecho de que vean nuestro comportamiento, que vean el comportamiento de quienes se supone debiéramos no caer en estas cosas, porque tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye, que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo. Entenderíamos o supondríamos que eso no debiera ocurrir en ningún miembro del pueblo de Dios. Sin embargo, déjenme decirles que ocurre. Si me acompañan ahí en 1 de Pedro 2, del versículo 11 al 25, vivir como siervos de Dios es lo que nos demanda. Y aquí, si usted abre el Bible Gateway, que es donde yo saco los pasajes, así dice, vivir como siervos de Dios. Pero aquí en mi Biblia dice deberes de los creyentes. Es decir, cómo debiera ser nuestro comportamiento ante todos quienes nos rodean por el solo hecho de ser creyentes. Vivir como siervos de Dios. Por eso le hago estas preguntas que más o menos nos ubican si realmente estamos viviendo o no como siervos de Dios. Deberes de los creyentes. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación.
Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí, hermanos, encontramos 4 cualidades que caracterizan al siervo de Dios, como buenos bautistas, ¿verdad? Mínimo son 3, ya 4 ya es ganancia. ¿Cuáles serían esas cualidades? El siervo de Dios se abstiene de los deseos carnales. Y déjeme decirle, hermano, que esta es una lucha tremenda con todos, cristianos maduros, cristianos medio, cristianos verdezones. El luchar con la carne es cuestión de todos los días. ¿Qué nos referimos con carne? Pues la carne es el cuerpo del hombre. Dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es una deidad trina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y luchamos contra 3 enemigos básicos, uno para cada una de estas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Lo que la Biblia dice carne, pues se refiere a todo lo que es el cuerpo del hombre. El hombre es un ser sensual. Es decir, obtiene información de todo su entorno por medio de los sentidos. No es igual sensual que sexual, hermanos, sensual, sentidos. Tenemos oído, tenemos vista, olfato, gusto, tacto. Son nuestros sentidos. La mujer tiene el 6º sentido por ahí. Es cierto, hermanos. Sí, yo he comprobado con mi esposa que sí tienen 6º sentido las mujeres. Pero hablamos de estos 5 sentidos. Y ahorita quisiera considerar la carne como la naturaleza básica del pecado del hombre. Adán pecó, desobedeció el mandato de Dios, y desde entonces esa desobediencia viene en nosotros como descendiente de él. Cuando se dice que todos somos pecadores, no se refiere a que estemos pecando, sino que todos tenemos nuestra condición de pecar, y en cualquier momento podemos caer en pecado, porque la condición la traemos en la carne. Nuestra naturaleza básica, la tendencia del hombre es pecar, es satisfacer sus sentidos. Y ahí es donde viene lo complicado. Esto que vemos aquí son todo lo que son los deseos carnales: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo eso se nos describe en Gálatas. Nos dice lo que son los deseos de la carne. ¿Cómo caemos, hermanos, en estos deseos de la carne? Dijimos que tenemos lucha contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Cada uno de ellos va enfocado, uno al alma, que es nuestra mente, uno al espíritu y otro a nuestro cuerpo. ¿Cómo caemos en los deseos de la carne? Satanás, hermano, utiliza nuestros sentidos. Podemos ver algo pecaminoso, podemos oír algo que nos resulta atrayente, podemos gustar, incluso podemos tocar, podemos olfatear algo que despierta en nosotros un pensamiento.
Por medio del cuerpo, por medio de nuestros sentidos, Satanás llega a nuestra mente y empieza, después de haber visto, oído, tocado, probado, olfateado algo, empieza en nuestra mente un pensamiento pecaminoso. Dice Santiago, ¿verdad? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas? Pues vienen de tus propias pasiones. En nosotros hay algo que se llama concupiscencia. Cualquier mensaje recibido por medio del cuerpo nos despierta un pensamiento pecaminoso. Y dice Santiago también que empieza a dar luz al pecado, ¿verdad? Y una vez que el pecado nace, pues ocurre también la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Nace en nosotros el cometer un pecado. Y déjame decirle que todo creyente, o cuando platicábamos entre hermanos, yo soy de la idea de que, o no le creo, cuando un hermano me dice, hermano, me resbalé, es que me agarró desprevenido, no tuve tiempo de reaccionar, cuando menos pensé, ya había caído. Déjeme decirle que como creyentes, hermanos, eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque usted como creyente tiene el Espíritu Santo que le advierte, es como su alarma de decir, hey, cuidado, ¿eh? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que yo no quiera oír la voz del Espíritu que me guía por las cosas buenas y que yo quiera cometer algo indebido o que no debe ser. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues voy a buscar estar solo, voy a buscar que nadie me vea, voy a buscar que nadie se entere que voy a hacer eso, pues porque tengo que cuidar mi reputación de creyente, tengo que cuidar mi reputación de cristiano. Entonces busco, pienso y veo la forma en que mi pecado no se vea como tal. En que ustedes no me vean como pecador, sino que me van viendo como un buen hermano. Pero yo en mi mente ya di paso a cometer el pecado. No creo yo que como creyentes el pecado nos agarre descuidados. Decidimos nosotros caer en los deseos de la carne, porque ya lo decidimos. En nuestra concupiscencia, ¿verdad? Dice Santiago. ¿Qué nos manda aquí Pedro? Dice, amados, porque somos amados por Dios. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y uno pudiera decir, ¿por qué un deseo carnal, que es un sentido del cuerpo, por qué batalla con el alma? Pues porque un sentido, hermanos, físico, pues no puede ser causa de un pecado. Esa información física que llega a nuestro cerebro se convierte para nuestra mente en un disparador, en el cual podemos caer en ese deseo de la carne. Nos dice Pedro, absténganse, ¿verdad? Es decir, estén listos. Escuchen la voz del Espíritu Santo en el interior de ustedes, ¿verdad? No hagan lo mismo que hace la gente de fuera. ¿Qué nos podría diferenciar, hermanos, a un creyente y a un no creyente? Si alguien entrara por la puerta y no nos dijera que es creyente o no creyente, ¿cómo pudiéramos identificarlo? Muchos dicen, pues es que no dice disparates porque es hermano. No necesariamente, ¿eh? Yo conozco varios que se las aventaban, pero qué brutos, y eran hermanos. Y muchos que la siguen diciendo. Obviamente en su casa, ¿verdad? No en la iglesia ni en las reuniones, pero en su casa cuando están solos, sí la sacan. El lenguaje florido que dicen, ¿verdad? Porque no toman, porque no fuman. Conozco mucha gente que no toma y no fuma y no dice malas palabras y no es creyente. ¿Cómo pudiéramos reconocer a un creyente? Todo esto que está aquí, obviamente, no lo tendría. Las preguntas que les hice ahorita, si alguna de ellas fue afirmativa, si hiciéramos o
cumpliéramos todo lo que viene allí en la lista, ¿qué nos diferenciaría? La forma de reconocer un creyente, hermanos, es por los frutos. Ahí más adelantito, en Gálatas 5, ahí por el versículo 20-22, nos dicen los frutos del Espíritu. ¿Cómo puedo saber yo que una persona es creyente? Pues por los frutos del Espíritu. Templanza, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre. Si yo ahorita saliendo, hermano, yo vengo y les predico y soy creyente, pero saliendo se me atraviesa alguien en la callecita y le pito y le digo y hasta lo que no va, pero pues van a decir, ¿qué tipo de creyente soy? ¿Dónde está mi paciencia? ¿Dónde está mi dominio propio? Y déjeme decirle que por la condición de pecar que tenemos, por la condición pecaminosa que traemos en nuestro ADN, ¿verdad? Como descendientes de Adán, podemos caer en ella en cualquier momento. No importa que usted tenga 30, 40, 50 años de creyente, podemos caer en cualquier momento. ¿Cómo lo evitamos o cómo postergamos el caer en esos episodios? Orando, leyendo nuestra Biblia, congregándonos, participando de actividades con otros hermanos. Eso permite que estemos fortalecidos y no caigamos tan fácilmente en estas cosas. Entonces, ¿cuál sería uno de nuestros deberes o cómo debemos comportarnos? Es absteniéndonos de los deseos carnales. Ese es el número 1. Número 2, el siervo de Dios da buen testimonio. ¿A quién está proyectando este joven? Acá está la luz del sol, ¿verdad? ¿Qué proyecta? ¿Qué es lo que la gente ve cuando lo mira? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener un buen testimonio, hermanos? ¿O cuál sería el contexto aquí del versículo 12? Pedro escribe este libro, hermanos, cerca del año 61 después de Cristo. Y en ese tiempo se declara el cristianismo como algo ilegal por parte del Estado. Empieza la persecución de la iglesia y empieza el correr de todos los creyentes por todo el mundo conocido. De hecho, si ustedes se fijan aquí en Pedro 1, fíjense quién va dirigido el libro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados de la dispersión, gente que iba huyendo. Pero era realmente malo, hermano, ser creyente, ser cristiano en los primeros tiempos. Sabemos nosotros que como actuamos, no, pero el Estado lo acaba de declarar ilegal. Entonces automáticamente, si usted era creyente, si era seguidor de Jesucristo, automáticamente era considerado un delincuente. Por eso Pedro dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la salvación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro dice: ustedes pórtense bien, actúen como creyentes, y la gente que ahorita dice que ustedes son malhechores, que ustedes no tales por cuales, sus obras, sus buenas obras, les van a demostrar que no están. Y fíjense que dice buenas obras, Y ya hemos visto en otros estudios o predicaciones anteriores lo que son obras a secas y lo que son buenas obras. Uno creyente no puede tener buenas obras, tiene obras a secas. ¿Cuál es la diferencia? La intención con la que usted hace las cosas. Si yo voy a hacer algo para glorificar el nombre de Dios, voy a hacer algo para agradar a Dios, es una buena obra. Pero si mi intención con esa obra que estoy haciendo es yo lograr fama, que se me reconozca a mí como persona en ese momento que estoy haciendo la acción, esa es una obra a secas. No es una buena obra porque no va con la intención
de glorificar el nombre de Dios. Entonces, un creyente realiza buenas obras. A esas buenas obras se refiere Pedro. Obras guiadas o motivadas por glorificar el nombre de Dios. Y él dice que nuestra conducta como creyentes va a hacer que la gente que murmura de nosotros guarde silencio. ¿Por qué? Porque no va a poder comprobar lo que está diciendo. Van a ver el comportamiento de los hermanos y no van a poder acusarlos de absolutamente nada. Ese comportarse de esa manera que nos dice Pedro en el versículo 12 nos da lo que llamamos autoridad espiritual. Nuestro testimonio es importante, hermanos, porque es nuestra autoridad. Imagínense si yo me ando robando todas las cosas, no, ahorita que se descuide, a ver, me llevo el micrófono, no le voy a decir nada. Y órale, y voy a pasar a la cocina y pues un cuchillo, un tenedor, una cuchara, lo que sea. Y si paso por allá, lo que se me ponga en la mano lo voy a ir echando en la bolsa. Y resulta que llegando a la casa le digo a mi hija, no debes robar, debes de ser respetuosa de lo ajeno. ¿Con qué autoridad le estoy diciendo eso? ¿Para qué sirve nuestro testimonio? Para disciplinar en la casa, para guiar nuestra familia, para exigir un cambio de vida, ¿verdad?, en nuestros hijos, para evangelizar a nuestra familia y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de todos los creyentes o de la mayoría al momento de predicar y de testificar? Que no se siente esa autoridad. Yo no siento la autoridad de ir a hablar con mi vecino, de compartirle el evangelio, porque traigo pleito casado con él, ¿no? Llego y le tiro la bolsa de la basura, le pateo su bote cuando puedo, me estaciono adrede para obstruirle su cochera. Bueno, le hago mil y un cosas. ¿Y cómo voy a ir a hablarle del evangelio? ¿Con qué autoridad se lo digo? No lo puedo hacer. El gran problema en la mayoría de nosotros los creyentes es la falta de autoridad. ¿Saben qué es lo más difícil de predicar ante un grupo de hermanos? El problema no es preparar un sermón, porque quien haya estado en la escuela, que haya hecho lectura y redacción, que ya hizo trabajos y todo, es sencillo relativamente preparar un sermón. ¿Cuál es el problema? Cuando tengo que hablar de algo que yo adolezco. Que sé que mi esposa sabe que estoy hablando de algo que yo no hago. Que mi hija sabe que estoy hablando de algo que yo no hago. Y que muchos de ustedes saben que estoy hablando de algo, pues que realmente ni lo hago ni lo vivo. Es una falta de autoridad total. ¿Por qué estamos las iglesias como estamos? Y no me refiero a Peniel, no me refiero nada más a Dios con nosotros, en general. Fíjense, en la reunión que tenemos los líderes no ordenados, es decir, que estamos como líderes en alguna iglesia, pero no somos pastores oficiales. Hubo un hermano que comentaba, a ver, dijo, ¿quién tiene hermanos que son tremendos? Que ustedes quisieran no tenerlos en la iglesia, que son bárbaros, ¿verdad? Que muchas veces dicen, este no es una oveja, es un chivo, y barbón y cornudo, ¿verdad? Es complicado pastorear a ese hermano, es complicado aconsejar a ese hermano. Y yo les decía, no porque estén mis hermanos presentes, digo, es que yo en la iglesia no tengo ninguno. ¿De veras? Yo no tengo ningún hermano que yo pueda decir, este hermano viene con mala actitud, o este hermano no quiere trabajar, o este hermano le digo, hermano, hay que hacer esto, y no. Más bien, quienes hemos fallado en Dios con nosotros, somos los líderes, los viejitos. Y yo creo que les ocurre lo mismo que a mí, que no nos sentimos con la autoridad para decir muchas cosas por esto. No sentimos esa autoridad. Y si de por sí, como cultura mexicana, somos reacios a la autoridad, y eso desde chiquitos,
Vean lo que decimos de los presidentes, lo que decimos de gobernadores, lo que decimos de muchas cosas. Somos reacios a la disciplina y a la autoridad los mexicanos. En la casa, en la escuela, en el trabajo, no nos sujetamos fácilmente. Y viene la siguiente parte ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante ese testimonio para tener la autoridad espiritual para hacer estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a guiar a nuestra familia si no tenemos el respeto de ellos? Si no tenemos la autoridad para decirles por dónde ir, por dónde no ir. Y muchas veces, como yo no tengo esa autoridad, prefiero que lo tenga mi esposa. Como hombre es más fácil, pues no aceptar mi responsabilidad. Bíblicamente, ¿a quién le fue la responsabilidad del hogar? Al hombre. Pero si la mujer lo quiere hacer, que muchas veces lo pelean el liderazgo con el hombre, déjenme decirles, en muchos matrimonios, por hacer lo que tiene que hacer el hombre, pues para el hombre es sencillo. No, sí, mija, ponte a berreta, mientras yo prendo el partido, aquí estoy en el sillón, tráeme una coca con hielo, mientras veo el partido de fútbol. Oye, pero que tenemos muchas cosas que hacer y esto y lo otro, sí, hombre, pero pues ahí tú te lo avientas, ¿no? Y vamos perdiendo la autoridad. El número 3, el siervo de Dios se somete al gobierno. Fíjense el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fíjense entonces, dos cosas por las cuales debemos someternos, porque es un mandato de Dios. Dice ahí, por causa del Señor someteos, y porque es la voluntad. Dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios. Nada más por eso nos debemos de someter. Y no dice aquí que nos sometamos a la autoridad si es buena autoridad, si no se roba los impuestos, ¿verdad? Es lo que siempre decimos, no, se lo van a robar. ¿Para qué pago impuestos? Se lo van a robar. O no, pues con la corrupción que hay, ni para qué. No nos dice la Biblia que nos sometamos si es un buen gobierno o un mal gobierno. Nos dice que nos sometamos y que paguemos lo que tengamos que pagar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo toma la moneda, verdad? Que dicen que sí es lícito pagar los impuestos. Dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tienes que pagar, tenemos que pagar, nos guste o no. Y no quise ponerles aquí la figura del presidente, porque aún en las iglesias evangélicas hay muchos adeptos que dicen que está muy bien. Pero déjeme decirle que las políticas que se tienen pues no son las adecuadas. Yo no puedo creer que haya creyentes que estén a favor de quien apoya el aborto, de quien apoya los matrimonios gay. No podemos. Va en contra de nuestra creencia. Pero debemos estar sujetos a ellos. Líderes nacionales, líderes locales, presidentes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, comités ciudadanos. En la iglesia igual, ¿verdad? Líderes de la iglesia, aquí entran pastores, ancianos, evangelistas, todo lo que son líderes y los miembros de la iglesia. ¿Por qué dice Pedro que se sometan? Es el año 61 después de Cristo, hermanos. Está Nerón como emperador de Roma. Acusan a todos los cristianos de sedición. Y al que agarren, pues es condenado a muerte. Aún así, dice Pedro, sométanse a las autoridades. Eran tiempos difíciles para los creyentes de ese tiempo, hermanos. Nosotros decimos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Siempre ha sido difícil. Para el pueblo de Dios siempre ha habido situaciones difíciles. Nunca ha habido miel sobre hojuelas, hermanos. Pedro les dice, sométanse a los gobernantes. Oye, pero es Nerón.
Ve lo que hace. Manda al circo romano a todos los cristianos a tener muertes horrendas. De todas maneras, ustedes se deben de someter. ¿Cuándo, hermanos? Y aquí les hice una pregunta. ¿Qué pasa cuando esa autoridad viola las leyes divinas? ¿Hasta cuándo voy a obedecer a una autoridad? ¿O hasta cuándo estoy obligado a someterme a una autoridad civil legalmente establecida? Pues usted se debe someter, hermanos, hasta que esta ley no viole la ley de Dios. Por eso Dios está arriba. Dios dio el poder y ellos no pueden tener más poder que Él. ¿Qué pasa si ahorita dijeran, ¿saben qué, hermanos? A partir del lunes estamos en fase naranja y ahora fase naranja no hay reunión de ningún culto público. Ninguna denominación, ninguna fe se puede reunir. ¿Lo aceptaríamos o no lo aceptaríamos? La ley que acaban de aprobar del aborto después de las 18 semanas. Y en algunos estados, en cualquier fase, la tenemos que obedecer. Vamos a obedecer, hermanos, el gobierno civil hasta que no contraponga la ley de Dios. Le voy a decir por qué. Usted puede estar en desobediencia civil y puede ser acreedor a un castigo, un lapso de tiempo corporal, privación de la libertad, toma de bienes, lo que usted quiera, pero es temporal. Si usted decide por obedecer a ellos, desobedecer a Dios, ahí sí que tiene problemas. No es tan sencillo pasar una desobediencia de Dios. Podemos obedecer a nuestros gobernantes, nuestros gobernadores, siempre y cuando no contravengan la ley de Dios. A mí no me pueden decir que está permitido salir a matar gente. Imagínense. Muchos creyentes de este tiempo de Pedro pudieran decir que estaban defendiendo su vida, porque no habían hecho nada malo. Nomás por creer en Dios ya eran condenados a muerte, si eran encontrados. Ellos podían argumentar que estaban defendiendo su vida, que era defensa propia. Pero el hecho de matar a alguien, pues están contraviniendo una ley divina. Y ahí sí tendrían problema. Y por último, hermanos, el siervo de Dios es aprobado por Dios. Dice el versículo 19, decir 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si yo saliendo ahorita de aquí con ustedes, hermanos, me voy a la casa y resulta que en el camino veo una casa que sé que está vacía y decido entrar y desvalijar toda la casa, ¿verdad? Pues me gustó siempre una pantalla 3D, véngase a la pantalla, ¿verdad? Pues siempre quise tener un estéreo así bien suave, véngase al estéreo. Y empiezo a juntar todo subiéndolo a mi troca. Y en eso me agarra la policía. Y me condena a una sentencia de cárcel. Y voy a dar a la cárcel. Me dicen que voy a pasar 3 años de cárcel. Pues nadie va a ver eso como algo malo. Ni van a decir, ay, el hermano está padeciendo en la prisión, ¿verdad? Es más, vamos a candidatearlo para el ciudadano del año. Porque pobre, ¿cómo sufre ahí dentro de la cárcel? ¿No? ¿Eso qué? Como dice Pedro, ¿eso qué? ¿Estás sufriendo por algo? ¿Consecuencia de lo que hiciste? ¿Eso qué? ¿Qué tiene? Pero si usted sufre por causa del evangelio, por no haber cometido nada fuera de la ley, y aún así sufre, eso sí es contado.
Eso sí es aprobado por Dios, ¿verdad? Porque qué gloria tiene sufrir por algo que hicimos, por algo que sabemos que vamos a pagar, ¿verdad? Pero por algo que no hicimos, eso sí es aprobado, era aprobado. Entonces, hermanos, como conclusión, vivid como siervos de Dios. Pedro dice, si en este momento está sufriendo, recuerde que Cristo sufrió. Si ha sido defraudado, Cristo también lo fue más. A nadie lo han defraudado más que a Cristo. Nadie ha sufrido más que Él. Fue malinterpretado, difamado, odiado, traicionado, arrestado, torturado y por último, crucificado. ¿Cree usted que está sufriendo, hermano? Por causa de Dios, por causa de Cristo. Déjame decirle que yo creo que en México, a excepción de los pueblos del sureste, nadie sufre por causa de Jesucristo. Realmente la tenemos fácil. Vivimos en un país donde hay libertad de doctrina. Incluso Irma Serrano, cuando le dijeron que si era diabólica, oiga, si soy diabólica, ¿ya qué dijo? Que no hay libertad de doctrina en México. No dijo ni sí ni no, ¿verdad? Pero apeló a que hay libertad. No estamos como en otros países que realmente hay persecución. En algunos pueblos de Chiapas, algunos pueblos de Oaxaca, sí hay persecuciones. Ahí sí se sufre por causa de Cristo. Pero todo lo demás, hermanos, debemos vivir como siervos de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si no somos de un testimonio verdadero ahí afuera, al vernos la gente no va a querer venir. Cuando usted los invite al templo, no van a querer ir. Cuando los invite a un estudio en su casa, no van a querer. ¿Por qué? Pues porque no ven en el pueblo de Dios nada que los aliente a seguir. Yo le aseguro que si usted vive como un buen siervo de Dios, que huye de las pasiones carnales, ¿verdad? Si lo ven que es una persona sometida, sujeta a Dios, ¿verdad? Si es disciplinado, si lo ven como un obrero aprobado, no necesita andar invitando. La gente se le va a acercar. Van a querer saber por qué usted lleva ese tipo de vida, porque le es atrayente. No tiene que andar ideando estrategias o cómo jalar a más gente, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Dios, una vez más, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por estos momentos de comunión, Señor, con la iglesia Peniel. Gracias porque pues podamos darnos cuenta en tu palabra cómo debe ser nuestra vida, Señor, como siervos tuyos. Sabemos que muchas veces los deseos de la carne son fuertes, Señor. Muchas veces no tenemos la madurez espiritual para enfrentarlos, pero Pablo le dice a Timoteo, Señor, que no los enfrente, que huya. Y lo primero que tenemos que hacer, Señor, es poner distancia sobre esas pasiones. Permite que demos oído al Espíritu Santo, Señor, que nos advierte cuando la condición no es buena, ni debemos estar ahí siquiera, Señor. Que podamos escuchar, que sepamos que no somos únicamente el cuerpo y lo que vemos en el espejo, sino que también tenemos un alma y un espíritu, Señor, que nos comunica y nos conecta contigo. Permite que demos voz, Señor, a ese espíritu, que podamos escucharlo, que podamos seguirlo y que podamos hacer lo que nos indica. Sabemos que como pueblo de Dios no hemos sido muy fieles en cuanto a nuestro testimonio, Señor. Permite que lo podamos hacer, que tengamos pues esa seguridad, Señor, que tú nos das, que podamos hablar con denuedo, Señor, que podamos defender nuestra fe ante cualquier persona o cualquier circunstancia, que podamos explicar de la manera más clara posible, Señor, tu evangelio, que la gente pueda entenderlo y que pueda sobre todo vivirlo, Señor. Gracias por nuestros líderes, Señor. Permite que pues podamos darnos cuenta en lo que estamos fallando, que podamos corregir lo que hemos hecho mal. Y gracias por la congregación, Señor, que ha aguantado nuestros hierros o nuestras indecisiones.
Gracias por eso, Señor. Bendice nuestras iglesias, bendice nuestras familias, bendice nuestra ciudad, nuestro país, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.